Soy Vicente Esteve y voy a presentar el trabajo Técnica complementaria para el aprendizaje en prevención de riesgos laborales, resolución de crucigramas, que hemos realizado conjuntamente Germán Navarro, Victoria Esteve y yo mismo. En primer lugar, comenzaremos con algunas definiciones y conceptos en relación a los crucigramas. Un crucigrama es un pasatiempo que consiste en escribir en una plantilla una serie de palabras en sentido horizontal y vertical, cada una de ellas descrita por su correspondiente definición. Tiene casillas blancas y casillas negras. Habitualmente en cada casilla blanca se sitúa una letra y en las casillas negras sirven para separar palabras y fueron introducidas por los británicos para evitar la repetición de palabras cortas de uso común. ¿Cuáles son los tipos de crucigramas, además de este estándar que acabamos de definir? Pues es el crucigrama blanco, en el que no existen casillas negras y el participante debe descubrir la localización de las casillas. Es el traductor, que se utiliza para aprender idiomas, el crucigrama silábico, en cada casilla se introduce una sílaba en lugar de una letra. Crucigramas con personaje, en el que aparece la foto de una persona, su nombre y apellidos. Crípticos, que usa claves ambiguas, juegos de palabras como definiciones. Crucigramas numéricos, se sitúan números definidos por operaciones a resolver. Crucigramas temáticos, todas las definiciones están relacionadas con un tema concreto. Este último tipo es al que nos referimos en nuestra presentación en torno a la prevención de riesgos laborales. Cuanto a los antecedentes históricos de los crucigramas, en el siglo XIX, en Inglaterra, ya aparecieran palabras dispuestas de tal modo que se leían tanto en horizontal como en vertical. Oficialmente, el primer crucigrama fue el publicado en el suplemento Fan del periódico New York World el 21 de diciembre de 1913 por Arthur Wine, aunque otra teoría defiende la autoría del italiano Giuseppe Arnoldi en 1890. Desgraciadamente, Arnoldi murió antes de la publicación anteriormente mencionada del periódico de Nueva York y no pudo reclamar la paternidad de la idea. El primer libro de crucigramas fue publicado por el citado diario, el New York World, en 1924 y en 1926 Henry Dewdney, que era un matemático, da a luz el primer crucigrama numérico. En la Segunda Guerra Mundial, Churchill autoriza a Bletchley Park el reclutamiento de codebreakers. ¿Cómo se hizo esto? Bueno, el proceso consistía en que se publicaba un crucigrama en el Daily Telegraph que se tenía que resolver en menos de 12 minutos previa a la selección de 25 participantes. El crucigrama ha evolucionado desde estos años hasta la actualidad, haciéndose cada vez más sofisticado, e incluso existen diccionarios específicos con palabras de uso poco frecuente para utilizarlas en la resolución de crucigramas. ¿Por qué lo utilizamos en la enseñanza? Bueno, lo utilizamos en la enseñanza porque el crucigrama es una técnica que nos ayuda a nuestros procedimientos, como mejorando la comprensión de los conceptos, evitando confusiones en los términos empleados, reduciendo la dificultad para asimilar ideas fundamentales de una manera diferente y amena, y es una herramienta para repasar conocimientos adquiridos y como medio de fijar conceptos, y también para fomentar la participación e implicación en los temas. Carlos Lomas nos dice que material didáctico es cualquier recurso susceptible de usarse en clase. Es una herramienta de carácter técnico cuya finalidad es ayudar al profesor en su tarea de enseñanza y al alumno en la de su aprendizaje. Y es un material de elaboración propia por parte del profesor. Wilbur McKechnie nos indica que los juegos requieren que el estudiante sea un participante activo más que un observador pasivo, como ocurre en otros casos. Hace que el estudiante tome decisiones, solucione problemas y reaccione a los resultados de sus propias decisiones. Kerry Jones nos dice que el crucigrama se puede utilizar como herramienta no intimidatoria de revisión de conocimientos frente a las preguntas en clase
que normalmente intimidan más al estudiante. Se utiliza como un método activo de aprendizaje y se puede adaptar a los contenidos. Realizados a cualquier edad, se pueden completar en un periodo corto de tiempo y su resolución proporciona una sensación de satisfacción al estudiante. Javier Herrera nos dice que el crucigrama permite desarrollar la operación mental de identificar. La identificación es una operación básica mental, ya que quien percibe bien puede diferenciar y quien diferencia puede comparar y quien compara puede clasificar e inferir. ¿Por qué su aplicación en la prevención de riesgos laborales? Bueno, si vamos a la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y en su exposición de motivos encontramos que el propósito de fomentar una auténtica cultura preventiva mediante la promoción de la mejora de la educación en dicha materia en todos los niveles educativos constituye uno de los objetivos básicos de esa ley. Además, la información y la formación de los trabajadores dirigidas a mejorar conocimientos tanto del alcance real de los riesgos derivados del trabajo como de la forma de prevenirlos y evitarlos es uno de los objetivos de la ley. En su artículo 14.2 nos dice que el cumplimiento del deber de protección por parte del empresario adoptará cuantas medidas sean necesarias para la protección y la seguridad y la salud de sus trabajadores, para su información, para su consulta, participación y para la formación de los mismos. Así también, en el artículo 19, nos dice que el cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica suficiente y adecuada en materia preventiva. Y en el artículo 31.3 nos indica que los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar asesoramiento y apoyo que precise el empresario en función de los tipos y los trabajadores en función de los tipos de riesgos y sobre todo en lo referente a la información y formación de los trabajadores en los términos previstos en esta misma ley. Así, nosotros podemos aplicar en prevención de riesgos laborales los crucigramas haciendo uso de ellos como material didáctico en el aprendizaje de conocimientos en prevención de riesgos laborales. Nosotros podemos utilizar, o mejor dicho, nosotros vamos a utilizar dos criterios de clasificación que no son excluyentes, sino complementarios. Por una parte, conjunto de información a tratar organizado por grandes áreas de conocimiento en materia de prevención de riesgos laborales, como son la seguridad en el trabajo, la higiene industrial, la ergonomía y la psicosociología, los riesgos sectoriales, la gestión de prevención de riesgos laborales y el ámbito jurídico y, en general, un sexto contenedor en el que englobamos todo lo que tenemos en los casos anteriores. Y por otra parte, nosotros podemos clasificarlos también en función del nivel de conocimientos y exigencia de la formación a impartir, nivel superior, nivel intermedio o nivel básico. De esta forma nosotros elaboraremos ejercicios de resolución de crucigramas que estén adaptados a combinaciones de ambos grupos de clasificación. Voy a poner rápidamente algunos ejemplos que después pueden ustedes ver con más tranquilidad. Pues por ejemplo, esto es un ejemplo de un crucigrama en higiene industrial donde tenemos las definiciones horizontales y verticales y nos aparece este crucigrama con la resolución. O bien otro ejemplo de ergonomía y psicosociología donde también tenemos las correspondientes definiciones y se nos genera este crucigrama. O bien en el ámbito jurídico de la prevención y la gestión de prevención de riesgos laborales donde también tenemos una serie de que dan lugar a este crucigrama. ¿Cómo hacemos estos? Bueno, pues estos crucigramas los hemos realizado utilizando dos tipos de software. Por una parte hemos utilizado un software comercial que es el Crossword Form, que se puede obtener en la dirección que tienen en la pantalla, y por otra parte también hemos utilizado un software gratuito que es el Eclipse Crossword, que también tiene una dirección web donde se puede obtener. Vemos aquí cómo
como son las pantallas de creación de los crucigramas. En el Crossword Fork nosotros indicamos el tamaño del crucigrama, indicamos todas las definiciones y nos genera directamente un crucigrama que nosotros podemos imprimir o trasladar incluso a una página web. Por otra parte, con el Eclipse Crossword funciona de manera distinta, pero también introducimos el mismo tipo de información para generar estos crucigramas. Muchas gracias por su atención.